Buenas noches, que el Señor le bendiga a todos. Seguimos estudiando el libro de Números, capítulo 31. Números, capítulo 31. En esta noche vamos a recoger 6 cosas allí. Hay muchas cosas, pero 6 cosas, 6 palabritas que van a encerrar todo el capítulo. Pero 6 ahí. Dice el tema de esta noche es venganza de Israel contra Madián, ¿verdad? Venganza de Israel contra Madián, capítulo 31, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: a la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, y después será recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de ustedes para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Madián significa pelea, disputa. Yo sé que hay gente que aquí no ha peleado nunca, son muy pacificadores, no han tenido problemas, nunca han tenido conflicto, pero resulta que en la vida de fe llega un momento que va a haber conflicto, y eso le pasó al pueblo de Israel. El problema no es la pelea, sino cómo peleas. Vamos a verlo, cómo hay algunas cápsulas de cómo se pelea en el nombre del Señor sin estar usando la fuerza nuestra ni palabras nuestras. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora de la noche. Gracias por tu gracia, gracias por tu palabra, que no vuelve vacía. Abre nuestro entendimiento y que podamos nosotros, Señor, aplicar los principios de tu palabra a nuestra vida y llevarla, Señor, a donde quiera que vayamos, gozándonos y creciendo en el conocimiento y la gracia tuya. Guíanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, amigos. El tema que estamos tocando es la venganza de Madián, ¿verdad? Hablamos de la venganza de Israel contra Madián. Ahora, para entender esto tenemos que saber quién era Madián. Y para saber quién es Madián, le invito a buscar Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, en el versículo 1 y 2 nos dice quién es Madián, de dónde salió Madián. Génesis capítulo 25, verso 1 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Obsam, Medán, Madián, Isbac y Súa. ¿De dónde salió Madián? Bueno, resulta que Madián era uno de los hijos de Abraham con su segunda pareja. Ojo, 10 parejas, no 10 concubinas, porque para el que no lo sabe, Abraham tuvo otras concubinas, ¿verdad? Que no es igual a pareja. En el verso 6, ¿cómo lo sabemos? El capítulo 25, verso 6 lo dice. Dice, pero a los hijos, Génesis 25, 6 dice, pero a los hijos de sus concubinas, ojo con esa palabra. Tal vez usted dice: wow, pastor, yo no sabía, yo nada más conozco de Sara, que murió Sara y Cetura, de ahí no sé más nada, ¿verdad? Usted va a preguntar eso, Sara y Cetura, pero ahora resulta que Abraham tenía otras mujeres. ¿Cómo así? Bueno, mire, resulta que dice, vamos a leer, Génesis 25, 6 dice, pero a los hijos de sus concubinas, no dice de su concubina, concubinas son 2 o más, ¿verdad? Dice, a sus hijos de sus concubinas dio Abraham que dones y los envió lejos de Isaac. Ojo con esa palabra, los envió lejos de Isaac. ¿Quién era Isaac? El hijo de la promesa, Isaac. Dice el verso 6, dice, los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Bueno, resulta que la tierra oriental es lo que llaman Canaán. Hasta el capítulo 31, versículo 1 que estamos leyendo, vamos a volver ahora al texto. Resulta que la tierra oriental era esa zona de Canaán, ¿verdad? Una zona desértica. ¿Mandó a quiénes? A los hijos de la concubina, lejos de su hijo Isaac. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Y mientras él estaba vivo, el deseo de Abraham era que su hijo Isaac no se contaminara
con otras creencias, porque recuerda que ellos vienen de Egipto y creían en muchos dioses. Así que él no quería que su hijo se contaminara a adorar muchos dioses, sino al único Dios verdadero. Así que él envió a los hijos de la concubina para esa zona, para preservarle la salud espiritual a su hijo. Yo sé que hay algunos que son padres aquí y los padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Sus hijos y su hija. Y de repente hay ciertas asociaciones que no ayudan mucho, ¿verdad? No ayudan mucho, ¿verdad? Pero es que mi hija yo la crié en los caminos, pero resulta que ahora anda por Canaán. Y en Canaán no es fácil vivir. Cuando tiremos el CD para atrás, que leemos el libro de Éxodo, que está en Éxodo 20, que se escribe los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es un código moral que Dios estableció para preparar al pueblo de Israel antes de entrar a Canaán. ¿Me explico? Y dice, y esto tienes que hacerlo, no adorarás imagen, no tendrás Dios delante de ti, no te inclinarás a ellos. Y así que él advirtió con los 10 mandamientos, los preparó. Es como nosotros tenemos ahora la Biblia. Y la Biblia es como la ley, la Biblia es la ley escrita. Y esa ley escrita te dice, hey, cuidado, no haga esto, ten cuidado con aquel. Que dice Juan, estas cosas les escribo para que no pequéis. Vamos a buscar rapidito, y ya yo lo he repetido muchas veces, pero no me canso de repetirlo, para el que no se lo ha aprendido. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1, primera de Juan 2:1 dice, se lo voy a repetir, dice, hijitos míos, mire con qué cariño nos habla Dios, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estas cosas, ¿qué cosas, hermano? La Biblia, toda la Biblia. Dice, les escribo, ¿para qué? Para que no pequen. Significa que si usted tiene la Biblia no va a pecar. Dice, no. Cuando usted lee la escritura, cuando se instruye en la ley, en la palabra, no es que no puede pecar, es para que no lo haga. Es para que no peque. Pero dice, pero si peca, si falla, pues cualquiera puede fallar, no somos perfectos, pero si falla, debe saber que tenemos un abogado que nos va a defender. Esa es la garantía del cristiano. ¿Estamos claros? El que tiene el abogado, el que no lo tiene, ahí pasa metido en la joya, hay años y no le hacen juicio, porque tiene abogado, por lo menos si es culpable o inocente, hay alguien que lo representa, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Para introducir lo que vamos a tocar hoy. Ya sabemos que Abraham tuvo a una segunda esposa cuando muere Sara. Setura toma la posición y Setura tiene varios hijos, y dentro de esos hijos, ¿verdad? Tenemos que ver que hubieron varios que eran hermanos de Madián. O sea, ¿cuáles eran los hijos que tuvo Setura? Tuvo Sinrán, Efama, Joxán, el engañador, el cazador, Medán, el peleón, Madián, el que pelea, Isbat, el que deja las cosas atrás, y Sua, que significa depresión. Esos eran los hermanos de Madián. ¿Qué le parece? Imagínense, los hermanos de Madián, hijo de la misma mamá. Ahora, vamos al capítulo 31, y ahí es donde vamos a tomar, ¿verdad? Vamos a tomar eso, que este Madián tuvo también hijos. En Génesis 25, 4, 6. Génesis 25, 4, 6. Vamos a buscar ahí rápido, ¿verdad? Madián también, dice la Biblia, y los hijos de Madián, o sea, Madián también tuvo unos hijos, tuvo hermanos, pero mire los hijos de Madián, versículo 4, Génesis 20, capítulo 25, verso 4. Los hijos de Madián eran Efa. ¿Quién eran los hijos de Madián? Efa, que significa oscuro. Oscuro, era oscuro. ¿Quién más? Dice Efer. Efer significa becerro, ¿verdad? Becerro, o sea, sacrificio, becerro. Dice Anoc. Anoc significa dedicado a vida. El siguiente, versículo 4, dice a vida,
significa padre del conocimiento, que es el sábelo todo, ¿verdad? Padre conocimiento, sabe mucho a vida. Y Elda. Elda significa Dios ha llamado. Todos esos eran hijos, ¿verdad? De descendencia de Cetura. Estamos hablando que eran hijos de ¿quién? De Madián. Dije Elda, que es Dios ha llamado. No confundan Elda con Elba. Elba significa noble, ¿verdad? Noble, alcanzando las alturas. Eso significa Elba. No sé si la hermana está por ahí, pero eso es lo que significa. Subiendo hacia las montañas, las alturas. Elda es otra cosa, ¿verdad? Así que no se confundan ahí, ¿verdad? De paso, la hermana escribe eso, ¿verdad? Significado de su nombre. Ahora, entramos en materias. 6 cosas. Jehová le había hablado a Moisés y le dijo, venganza. ¿Por qué venganza? Resulta que los madianitas se esparcieron por toda la parte oriental. Los madianitas tenían que ver en la historia de Israel. ¿Se acuerda cuando vendieron en Génesis a José? Ahí estaban los madianitas con los ismaelitas. Eran, ahí ves, uña y carne, ¿verdad? Así que donde había pelea, ahí estaban los madianitas. ¿Qué le parece? Donde había conflicto, ahí estaban los madianitas. Ahí siempre los madianitas. Entonces los israelitas dependían del Señor y todo, pero como ellos no sabían defenderse, ¿verdad? Ellos no sabían defenderse porque esa era una generación que creció en el desierto. Recuerde, esta generación va cruzando a la tierra. No es la generación que cruzó el Mar Rojo. Esa murió en el desierto. Ojo, la generación que estamos hablando son los muchachos que no conocieron guerra. Ellos van a entrar ahora a saber lo que es bueno, ¿verdad? Ahora van a entrar en la experiencia, no tienen experiencia de guerra. Entonces, mi amado hermano, dice, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. ¿Qué hicieron los madianitas? Ya le dije, hicieron muchas cosas, pero las cosas que estaban más cercanas que hicieron fue cuando estuvieron con Balpeor, ¿se acuerda? Con Balán. Le dieron a Balán, maldice a Israel. Ahí estaban los madianitas, así que ellos estaban ahí también, asusando el pueblo de Israel. Y entonces llegó el momento en que el Señor le dijo, mire muchacho, haga venganza y después será recogido a tu pueblo. Entonces Moisés siguió las instrucciones de guerra para que vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Wow, vas a pelear por Dios. Te ve raro, ¿verdad? Ellos van a pelear por Dios. O sea, la venganza es de Dios, pero lo pone a ellos adelante. Así que la primera palabra que quiero que recojan en ese capítulo 31, la palabra se llama orden. ¿Cómo? Orden. O sea, tenemos que entender que ellos recibieron una orden de Dios. Dios le ordenó que lo hicieran. Ellos no planearon eso. Pero Dios dice, tienen que hacerlo. Por eso dice, Jehová habló a Moisés. O sea, Jehová le dijo a Moisés, dígale a la gente que haga esto. Y dice verso 5, mira lo que dice el versículo, y hagan venganza. El 4 dice, 1000 de cada tribu, da las instrucciones, da la orden. Así fueron dados los 1000 millares de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 a pie de guerra. Mire la palabra que se repite en el 4, en el 5, guerra, pie de guerra, a la guerra. El 6, a la guerra. Versículo 6 dice, y fueron a la guerra con algo. Hay algo interesante. Lo primero es la orden de que vayan a la guerra, pero en el nombre de Dios, ¿verdad? Pero no se pueden ir a la guerra como a la manera de ellos, es a la orden de Dios. Y los levitas, la gente que era del santuario, no era gente de guerra. ¿Qué les parece? Ellos no eran gente de guerra, no eran de usar machete, usar espada. Ellos no eran de eso, pero ahora mire cómo hicieron guerra. En el versículo 6 dice, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. ¡Wow! Pastor, ¿significa eso que yo puedo pelear una guerra sin usar armas? Sí. ¿Qué le parece? Ellos fueron con los vasos del santuario y fueron con la trompeta. O sea, resulta que la trompeta indicaban si avanzaban, si retrocedían, si tenían que quedarse quietos,
cada sonido de trompeta del shofar significaba una orden. Por eso estoy hablando de la primera palabra que recogen es orden. Tenía que seguir la orden de Dios. Así que ahí usted no ve que Eleazar agarraba machete, agarró espada. No, él llevó las trompetas y los vasos del santuario. Verso 7 dice, y pelearon contra Madián como Jehová lo había mandado. Hay guerras, ¿verdad? Lo primero es orden, del 1 al 2, orden. Lo segundo, la palabra de versículo 5 al 13 es organización. ¿Cuál es lo segundo en esa guerra? Organización. Tenían que hacerlo como Dios lo mandaba. Importante la organización, ¿verdad? Como dice el proverbio en cuanto a al conejo, en cuanto a las hormigas, que ellos tienen esa organización, son buenos organizándose. Verán las hormigas, ustedes ven que las hormigas son bastante y van caminando, cada una lleva su hojita y cada una sigue las instrucciones. En Proverbios capítulo 30, versículo 24 dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Un día yo prediqué un sermón así, más sabio que los sabios, ¿verdad? Me acuerdo, hace 10 años. ¿Y cuáles son esas cosas? Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Versículo 25, Proverbios 20-25. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, salen todas por cuadrillas. La araña que atrapa con la mano y está en los palacios del rey. Usted ve que las langostas no tienen rey, pero están organizadas. Las hormigas preparan su comida para el verano. O sea, hay un orden, ¿verdad? En el capítulo 31 está hablando, dice, lo que Dios le mandó, un orden. Y hay una cantidad de instrucciones, pero es lo que Jehová le mandó. La segunda palabra que le dije, primero orden, la segunda palabra que le dije es organización. Es importante organizarse. Nosotros como iglesia tenemos una organización, ¿verdad? Las damas tienen una persona encargada, los varones una persona encargada. La organización te ayuda a estructurar las cosas. Es como, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, pero ¿dónde tengo la camisa verde? Nadie sabe dónde está la camisa verde, porque de repente no está muy organizado. Hay gente que son esforzados, pero no organizados, ¿ok? ¿Verdad? Así que la organización nos ayuda, nos facilita ahorrar tiempo. Como aquí nosotros cuando vamos a salir, hay un lugar donde están las llaves. Todos los muchachos de las llaves y todo el mundo sabe el lugar donde están las llaves. Vayan ahí. Si no están ahí es porque la pusieron mal o tienen que buscarle, ponerla ahí. Así que es organización, ¿verdad? Dios les manda que vayan con esa orden y fines, y Eleazar pelea con la trompeta en la mano para tocar. Ellos pelearon con la música. Ahí hay un mensaje para los músicos. Que no crean que es tocar por tocar, cantar por cantar. Cuando usted está ministrando, está haciendo guerra espiritual. Cuando usted está cantando en el altar o ministrando en nombre de Dios, está en guerra. Pero usted no ve, yo no veo machete, yo no veo lanza, pero cuando usted está tocando para Dios, hay guerra. Cuando está orando, hay guerra. ¿Qué le parece? Guerra espiritual. Lo tercero, versículo 6 al 11, dice que pelearon contra Madián como Jehová le mandaron. En el versículo 11, dice versículo 11, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombre como de bestia. ¿Qué vemos en lo tercero? Lo tercero que vemos es la palabra esfuerzo. O sea, todos estos versículos nos llevan ¿a qué? A esfuerzo. Dice, verso 9 dice, y los hijos de Israel llevaron cautivo a las mujeres de los madianitas, a sus niños, a su bestia, y arrebataron todos sus bienes. O sea, que esto no es fácil. Cuando estás en las guerras, hay guerras no son fáciles.
necesitas esforzarte. Cuando Josué quedó en el lugar de Moisés, él le dijo al Señor, esfuérzate y sé valiente. Para ganar una batalla no es que te vas a quedar viviendo, ¿verdad? Tienes que esforzarte, la parte que te toca. Es que yo quiero pasar el año, sí, pero tienes que esforzarte, tienes que, como dicen acá, dar la milla extra, ¿verdad? Aquí ellos se esforzaron. Recuerden que ellos están ¿a dónde? Están en una guerra. Ellos no están dando un paseo, están en una guerra bajo la instrucción de Dios. Así que se esforzaron y lograron tener el qué? Los despojos, dice, y los despojos del campamento en los llanos de Moab, que están junto al río Jordán frente a Jericó. Así que ellos se esforzaron. La tercera palabra que tienen que recoger en esa batalla es esfuerzo. Las cosas no son fáciles. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que caminar. Tenemos que movernos. Tenemos que orar. Pero es que yo que cuando la hermana ora hasta que se le dice alguno, hasta que ve la piel se le eriza. Ah, no, eso no es por casualidad. Hace años le dieron a un gran músico, alguien joven le dice, yo quisiera tocar como tú tocas el piano. Así que ponme la mano encima para que venga la unción del piano. Él le dijo la unción, y él se echó a reír, dice, unción del piano. Yo tuve que de niño tocar, practicar, fallar para acá y ahí. Para que llegue a ese nivel, yo tuve que sacar callo en los dedos, madrugar, tuve que ahí me privaba de algo. Porque para buscar la excelencia necesitas esfuerzo. ¿Me explico, mi hermano? Ah, no, pero es que fe y esperanza, una iglesia que va avanzando. Ah, no, ese es por la misericordia de Dios. No, hermano, hay hermanos que se levantan a las 3 de la mañana orando, otros comparten. Es un trabajo en conjunto, porque es una batalla espiritual. ¿Me explico? Eso no es fácil. Y los madianitas representan todo lo contrario a Dios, la idolatría, el poco importa. Eso es lo que representa Madián. Madián significa pelea. ¿Qué significa Madián? Pelea. El enemigo no está jugando con usted, mi hermano. Hoy en día usted está viendo, hay gente que está deprimida, FUA, ¿recuerda FUA? Deprimida, con problemas, y mucha gente joven está siendo atacada por asuntos del corazón y problemas también emocionales. Esa es una pelea. Nosotros estamos en medio de una guerra. No guerra con bomba, no guerra con granada. Estamos hablando de una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual contra Madián. La cuarta palabra que quiero que recojan y que es bien delicada, ocurre en el versículo 13 en adelante. Resulta que la instrucción era que tenían que eliminar a todos los que estaban al frente. Todo lo que no le agrada a Dios tenía que eliminarlo. Dice, verso 13, dice, salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. O sea, ya ellos vienen de la batalla y todo. Y wow, ya ellos vienen contentos porque, ¿verdad? Se ven vencedores, pero ocurre algo. Dice en el verso 14, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas, que volvían de la guerra. Oiga, volvían de la guerra. Yo vine, ya vencimos. Pero ojo, el líder está molesto porque dice, verso 5, y le dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Wow. En teología se llama texto de terror, que estudia teología. Texto de terror, o sea que hay un nivel de violencia. Pero dice que dejó a las mujeres. Y aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de los hijos de Israel que prevaricaron contra Jehová en lo que tocase a Balpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ojo, ahí hay una enseñanza interesante. La orden era que tenían que eliminar a las mujeres, a los niños, a los hombres, tenían que eliminar todo. Ahora, ¿qué representa esto? Moisés le está diciendo, ¿saben qué? ¿Se acuerda que cuando Balán fue a maldecir y tuvo que bendecir, qué hicieron ustedes? Como no pudieron vencer, porque Dios estaba ahí, ustedes usaron a las mujeres moabitas y la pusieron de carnada para los israelitas, y eso causó, ¿qué cosa? Que ellos se mezclaran y fornicaran contra Dios, y eso trajo el enojo de Dios y murieron muchos. ¿Ok?
porque ya pasó. Ahora ustedes, sabiendo lo que pasó, ustedes vuelven a repetir lo mismo. Ve, el problema es que ya pasó, pero la idea es que tenías que desaparecer eso. Ahora, ¿cuál es la aplicación espiritual para nuestra vida? Hay cosas que no te ayudan a avanzar. Hay pecados que no te ayudan a avanzar. Tienes que matarlo, tienes que eliminarlo, porque si lo dejas allí, te va a frenar, no te va a dar una victoria completa. Así que ahí las mujeres eran el talón de Aquiles de ellos, de los guerreros, que se veían lindas, bien bonitas y todas, mira la Madianita, pero ellas eran mujeres que se acostaban con todo el mundo, ¿verdad? Y hay una regla, que las mujeres que eran virgen no podían matarlas, pero las que ya habían tenido muchas relaciones sí tenían que eliminarlas, porque ellos habían cometido el error y a causa de eso muchos murieron. Y por eso Moisés les recuerda, miren lo que dice Moisés, dice, he aquí, verso 16, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad. O sea, volvieron a tropezar con la misma piedra. ¿Cuál es la aplicación espiritual? O sea, dice la palabra, lo que te es ocasión de caer, dice el Señor, apártalo. Hay cosas que a Dios no le agrada que tú estás haciendo. Y tú sabes que a Dios no le agrada. Entonces tienes que matarlo. O sea, ¿cómo así, pastor? Suena fuerte, sí. El asunto de eliminarlo, ahora usted no se vaya a estar eliminando a las mujeres. Estamos hablando de esta es historia. El asunto es qué es lo que te ocasionó salir de la comunión con Dios. Jesús dijo, lo que te es ocasión de caer, sácalo. Si tu pie, tu ojo, tu oído, sácalo, porque te está frenando para lograr conquistar lo que Dios te ha puesto. Y ellos cayeron en lo mismo, ¿verdad? Ya habían muerto miles y ellos caen en lo mismo. Está bien, puedes fallar, cometer un error, pero tropezar con la misma piedra. Tú tienes que avanzar, tienes que matar eso, matar aquello que te impide que vayas, ¿verdad? Entonces la palabra que vemos en esta parte es la palabra desobediencia. La desobediencia, mi amado hermano y amigo, la desobediencia no te permite tener una victoria contundente. La desobediencia, ahí dice, tienen que eliminarlo. ¿Qué pasó? Dice en el versículo 19, y vosotros, en cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo. O sea, ¿qué hacían estas mujeres? ¿Qué causaban estas mujeres en los soldados? La contaminación. Se contaminaron, porque el pecado contamina. ¿Qué le parece? El pecado contamina. Entonces, si el pecado contamina, ¿qué tienen que hacer? Purificarse. Dios dice, bueno, ya se contaminaron, tienen que esperar una semana, 7 días tienen que purificarse. Por eso que cuando alguien comete un pecado, una falla, ¿qué dice la palabra? Si confesare vuestro pecado, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Significa que usted puede fallar, claro que puede fallar. El problema es que no se debe quedar allí, ¿verdad? Ese es el problema, que se queda allí. En 1 de Juan capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados. ¿Cuál es tu pecado? Yo no sé cuál es tu pecado. Yo no sé qué moabita o qué madianita usted no ha matado. O sea, estoy hablando que no ha quitado, que lo tiene de botín todavía lo tiene de botín, y eso ha hecho que te haya ¿qué? Contaminado. Así que si eso ocurre, dice 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, ¿qué tiene que hacer cuando alguien falla, comete un pecado? Confesarlo, ¿verdad? Dice, y Él, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. El problema no es que peque, usted puede pecar, pero confiese, Señor, metí la pata, de nuevo hice lo incorrecto. Señor, eso no estuvo bien. Y tiene que tener el valor de confesar su falta, su pecado, así es a Dios, pues. Y dice, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda es toda.
¿Qué maldad? Yo no sé qué maldad, pero el primer paso para la restauración es confesar la falta, confesar el pecado. Entonces, en el versículo 30, versículo 20 dice, así mismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Había que purificarse. Por eso le dije, primera de Juan 1:9, hay que confesar la falta y Dios te va a restaurar. No se quede con eso, ¿verdad? El que confiesa la falta y se aparta, ¿verdad? Va a tener refrigerio. Así que la palabra que vemos ahí es desobediencia. La desobediencia no te permite tener una victoria así contundente, porque ellos dicen, bueno, ganamos, aquí está el botín. Pero Moisés le dice, ven acá, ¿y estas mujeres qué hacen ahí? ¿Qué hacen estas mujeres allí? ¿Cuál fue la orden de Dios? Digo, en la historia son las mujeres, pero no es aplicable solamente a las mujeres, a cualquier cosa que Dios dice, hey, quita eso. Pero es que me gusta la droga, quita eso. Es que me gusta eso, quítalo, desaparécelo, elimínalo, porque no te está permitiendo avanzar. Yo quiero llevarte a Canaán a conquistar muchas cosas, pero tienes que dejar esto. Ve, purifícate. Y hay un tiempo para purificarte. En este caso eran 7 días, ¿verdad? El tercer día y el séptimo día hay instrucciones. Así que tenemos que ver las instrucciones de Dios en el tercero y el séptimo. No podría ser el cuarto, tiene que ser según la orden de Dios. Así que la palabra quinta que vemos allí, estamos viendo de la palabra desobediencia. Ahora al final vemos que es la purificación. Vemos, no, quinto vemos la purificación. Ellos se purificaron. Purificado, tiene que confesar y purificar. Y en el versículo 25, eso está de 21 al 24, 21 al 24, dice, y partirás por mitad del botín de los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación, pagarás tributo como Dios mandó. Miren el versículo 47 dice, como Jehová mandó. Versículo 41, como Jehová mandó. Versículo 51, recibieron el oro de ellos, alhajas elaboradas, como Jehová mandó. Y hay un eco, como Jehová mandó. O sea, el eco te está diciendo que en la venganza de Israel contra Madián, por orden de Dios, es como Dios la manda, no como uno cree que debe hacerlo, ¿verdad? Como Jehová mandó. Así que la palabra purificación es la quinta palabra que vemos del 21 a 24, y la última palabra es retribución. Retribución, que está en el versículo 25 al 54. Retribución, que es cuando ya ellos están cosechando, están repartiendo y están las instrucciones de llevar esto acá, los tributos, lo mejor, las alhajas elaboradas, o sea, todo el botín de guerra. Eso me recuerda cuando Abraham, ¿se acuerdan? Abraham en Génesis, que tuvo una guerra, llevaron al botín, y cuando llegaron al botín, el rey de Sodoma dice, hey, dame la gente, quédate con la plata. Y Abraham le dijo, no, quédate con la plata, que la gente es más importante que la plata, ¿verdad? Es más importante. Y él le llevó a Melquisedec, le ofreció el diezmo, la bendición, por su triunfo. Así que estamos viendo de la retribución, porque Dios nos da que la retribución, el gozo de poder regresar de la batalla con algo, con el botín de guerra, siguiendo la victoria en el Señor. Ya Dios le dio la victoria, pero la palabra que se repite es como Jehová mandó, como Jehová había mandado a Moisés, como Jehová lo mandó a Moisés, verso 41, tributando como Dios le mandó. Entonces, verso 48 dice, vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares de la centena, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra, y está bien nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros.
por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de lo que ha hallado, alhaja, oro, brazalete, dice, para hacer expiación por nuestra alma delante de Jehová. Así que hay retribución, ¿verdad? Hay una retribución, hay una recompensa en la batalla del Señor, y nos lleva a lo que dijo Jesús en Juan 14:23. Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Repito, palabra de Cristo. Jesús le contestó, Juan 14:23, el que me ama, yo no sé cuánto aman al Señor, pero si usted ama al Señor, dice, el que me ama obedecerá mi palabra. El que le ama, le ama. Dice, y mi Padre, mire la consecuencia, y mi Padre le amará. Jesús dice que si usted ama su palabra, el Padre le va a amar a usted. ¿Ve la consecuencia? Y dice, y haremos morada en él. Tremendo, haremos morada en él, vamos a vivir en él. O sea, ¿quién va a vivir en nosotros? Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros obedecemos la palabra. Y alguien me dice, pastor, ¿y cómo puede ser? Bueno, en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Así que yo no soy hijo de Dios porque yo diga que soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios porque yo recibí a Dios, recibí su palabra, recibí a Cristo, ¿verdad? Y Él me da la autoridad, me da la llave y dice, tú eres mi hijo y me complazco en ti. O sea, yo no soy hijo porque yo digo que soy hijo, ¿verdad? Yo puedo decir que soy hijo y dice el Padre, tú no eres mi hijo y no te conozco. Pero qué bueno es poder hacer cuando pasamos en esta época de batalla. Algunos no tienen experiencia de batalla y por eso muchos en campos sufren mucho y hay muchas pérdidas en batalla, porque esto es ¿para qué? Para experiencia. Dios a veces nos permite la batalla para ver cuánto dependemos de Él. ¿Y cómo así, pastor? Jueces capítulo 3 dice, estas pues, 3:1, Jueces 3:1 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ella a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. ¿Qué les parece? Para que conociese la guerra, porque hay guerras espirituales que usted no puede pelear a la manera suya, con el puño, no. Hermano, hay cosas que solo salen con ayuno y oración. Hay cosas que solo que no es que yo voy, no, o sea, hay que saber cómo uno puede estar en la guerra de Dios. Amén, las instrucciones de Dios. Esas eran, si usamos la palabra sparring, estos pueblos eran como sparring, ¿verdad? En el idioma de boxeo, el sparring es la persona que practica con el boxeador que va a pelear en la verdadera pelea. ¿Estamos claros? Así que esto de que me miró mal, esto es como un tentapié. Usted todavía no sabe lo que es una pelea del nivel, ¿verdad? De los pesos pesados. Tal vez están los pesos pluma y usted diga, yo estoy en los pesos pluma. Y ya se tira al suelo, tira la toalla. No tire la toalla, vaya en el nombre del Señor, sigue las instrucciones de Dios. Que cuando usted pasa a otro nivel, entonces el Señor le va a dar, ¿verdad? Le va a dar otra oportunidad de crecer y seamos campeones para el Señor. Amén. Campeones para el Señor. No es que vamos a estar buscando pelea por todos lados, pero espiritualmente Dios a veces permite las guerras y la batalla para probar nuestra dependencia. ¿Nosotros en qué vamos? ¿En el nombre de nosotros? Si vamos en el nombre de nosotros, somos pan comido para el enemigo. Pero si vamos en el nombre de Jesús, hermano, toda rodilla se tiene que doblar y todo lo en el cielo y en la tierra, como dijo Jesús en Mateo 28, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo. O sea, en el cielo los demonios tienen que temblar y en la tierra los jefes de la tierra tienen que temblar ante el nombre del Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Así que yo no quiero pelea, yo no quiero conflicto, yo no quiero guerra, pero a veces Dios permite la guerra para probarnos, para ver de qué estamos hechos espiritualmente. No deje que una conquista lo conquiste ni que una derrota lo derrote. Hermano, que el Señor le bendiga en esta noche y tomemos nota de esto, ¿verdad? Bendiciones.